Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la inauguración de esta exposición Leonardo, observa, cuestiona y experimenta. Es la exposición número 26 que hacemos en Castellón, muchas de ellas ya en esta plaza de Sete de la Autoridad Portuaria. Esperamos seguir viniendo muchos años más, desde luego, y a este imparable e inmejorable espacio que nos cede la Autoridad Portuaria. Antes de nada, agradecer al Ayuntamiento de Castellón y a la Autoridad Portuaria que nos den la oportunidad de poder traer estas muestras para la ciudadanía de Castellón. Agradecer también a los medios de comunicación que os hacéis cargo de este acto y que nos ayudáis a difundir la exposición para que pueda venir cuanta más gente mejor. Agradecer a los compañeros de CaixaBank que siempre nos acompañan, a la comisaria y a las empresas, tanto a la empresa que nos ayuda a traer todo esto, a esta parte física de la exposición, como a las compañeras de Magma que nos ayudan con todas las visitas guiadas y que hacen que la exposición tenga todavía más calidad y más excelencia. Gracias a todos. Bueno, como saben, Fundación La Caixa lleva más de 100 años luchando por un compromiso social, sobre todo con las personas que más lo necesitan, con los colectivos más vulnerables. De ahí que nuestra implantación en todo el territorio español venga relacionada con programas sociales, con programas culturales, científicos y educativos. Hoy nos encontramos bajo el paraguas de la cultura. Con esta exposición de Leonardo, además de mostrar una exposición diferente, puesto que han visto que tiene un formato mixto, entramos en una parte cerrada, ¿no?, donde hay un audiovisual, pero además hay una parte externa donde tenemos arte en la calle. Muestra dos personalidades de Leonardo, una parte mucho más de genio, mucho más científica, pero también, lo ha dicho antes el presidente, una parte mucho más humana, esa curiosidad, esa interacción con el mundo es lo que intentamos en esta exposición que después la comisaria desde luego entrará mucho más en profundidad a tratar. Es nuestro compromiso social también la cultura. Queremos que todas las personas tengan acceso a la cultura, porque creemos firmemente que la cultura trabaja en pro de la mejora individual, pero también del progreso social. Intentamos que esta cultura sea transformadora y de ahí que vayamos a las plazas y a los espacios públicos de todas las poblaciones españolas, además de tener los espacios como CaixaForum o Cosmocaixa, pero también el poder llegar a todos los rincones de España. Con esto termino mi intervención. Agradecer de nuevo al puerto y al ayuntamiento que nos acojan y que nos acojan con este cariño año tras año. Buen día. Bueno, yo quería también empezar agradeciendo al Ayuntamiento de Castellón y al puerto, ¿no?, por acoger esta exposición durante las próximas semanas y, por supuesto, a la Fundación La Caixa por haber hecho posible esta exposición. No me quería olvidar de todo el equipo de trabajo que conformó esta exposición, ¿no?, que hizo posible la creación de esta exposición, ya que fue un equipo enorme y un equipo multidisciplinar. Estaba formado por ingenieros, guionistas, historiadores del arte, programadores de juegos, y realmente, bueno, pues un equipo muy, muy grande, como le gustaba a Leonardo. La exposición que vais a descubrir a continuación quiere dar a conocer la figura de Leonardo da Vinci, pero partiendo de su curiosidad, ¿no?, que yo creo que es la característica más importante y gracias a la cual se ha convertido en una figura histórica universal. Como comentaba Soraya, la muestra está organizada en dos partes, ¿no? La exterior, que habréis podido comprobar ya, son inventos de, bueno, diferentes, unas maquetas de diferentes inventos, máquinas ideadas por Leonardo da Vinci y que, bueno, hemos podido reproducir con gran precisión, puesto que conservamos todos los manuscritos con sus bocetos. Aquí en el interior tenemos diferentes juegos interactivos donde, bueno, pues vamos a poder
poder jugar y bueno, se nos van a presentar diferentes retos y a través de esos retos vamos a ver lo importante que es la observación, la imaginación, lo importante que es cuestionarnos las cosas que damos por válidas. A través de la exposición vamos a poder adentrarnos dentro de una de las mentes más brillantes, yo creo, ¿no?, que ha habido a lo largo de la historia. Es una muestra que promueve el trabajo en equipo y bueno, promueve una manera diferente de pensar, ¿no?, de pensar nuestro día a día, nuestra cotidianidad. A continuación voy a hacer una visita guiada. De momento os dejo la palabra con la concejala. Gracias. Bon dia a tots i a totes i bueno, reiteré tots els agraïments tant a la Caixa com a l'autoritat portuària perquè les voluntats comuns, no, fan coses boniques com aquesta exposició. Jo pensava que ja ens anaves a explicar l'exposició, no? Per què? Perquè una persona docent com jo, quan pensa en Leonardo, la du, no?, al Renaixement. Penseu, aquest moment de renaixer, de tornar a pensar, no? Com pot ser que les societats puguen oblidar el que han fet uns altres, no? Però això pot ser. 2 generacions sense cavilar alguna cosa, 2 generacions sense transmetre. Imagineu-vos la importància de transmetre 2 generacions només. Se perd, no? Se perden aquests coneixements, se mos obliden, no? I això és el que no se mos té que oblidar. Això és el que jo realment valore d'exposicions com aquestes, que el que ens té que fer és motivar, motivar per a transmetre, motivar que tot el món que passe per fora, tothom coneix la figura de Leonardo, doncs que aquesta figura es causa curiositat per entrar. I aquest és el gran agraïment que jo vos faig a la Caixa i a la comissària, de dir, vull entrar per el que estic veient fora, perquè necessite que m'ho expliquen bé. Necessiten no només veure-ho, perquè ho he vist en pel·lícules, ho he vist en llibres, ho he estudiat al col·legi o a l'institut, però necessite més enllà. Què feia Leonardo? Ese home del Renaixement. Nos van a proponer diferentes retos y nos van a hablar de nosotros mismos, de cómo asumimos los problemas. Seguramente vamos a tener que preguntar a la persona con la que vengamos a ver la exposición y es probable que nos vayamos a equivocar más de una vez, por lo que estaremos utilizando el método prueba-error que utilizaba Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, como comentaba el vídeo y como bien sabéis, era un hombre del Renacimiento. Y el Renacimiento no es casualidad, es un momento idóneo para el desarrollo de la creatividad y del ingenio individual. Estamos en un momento, hemos pasado de tener del teocentrismo de la Edad Media a la Edad Moderna, en el que es el hombre el centro de todas las cosas, y esto va a ser muy importante. Así, bueno, pues se va a ver en el siglo XV, pues en Europa también, que hay un momento económico muy bueno y que precisamente Florencia se va a convertir en la capital cultural y artística. Y precisamente va a ser Florencia la ciudad que acoge a Leonardo cuando tenía 14 años. Él vivía en una ciudad pequeñita, en un pueblecito cerca de Florencia, y se va a trasladar allí para trabajar en el taller de Verrocchio, que era uno de los mejores escultores y pintores de la ciudad. Hasta ese momento, la formación de Leonardo da Vinci, como ha dicho la concejala, había sido autodidacta. Sabía leer, sabía un poquito de aritmética, y esta condición, que a priori pues, podría ser un problema, pues le procuró un pensamiento mucho más libre, le permitió pues, poder experimentar con mayor libertad que el de sus contemporáneos. Y este va a ser precisamente también el punto de partida de la exposición, la metodología de Leonardo da Vinci. Cómo trabajaba Leonardo, cómo se enfrentaba a los problemas, ese pensamiento que tenía, esa manera de mirar, de observar los detalles, no tenía miedo a equivocarse y buscaba analogías en otras disciplinas. También es verdad que es un momento, el Renacimiento, en el que el arte y la ciencia están muy unidas.
Esto no pasaba antes y ahora, bueno, empieza esto a darse, pero no ha pasado durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues él buscaba analogías pues en disciplinas que a priori pues no ibas a encontrar allí una solución, ¿no? Y esto es importante, también es un momento importante porque el arte se considera pues un arte intelectual, ¿no? Y ha dejado de considerarse un arte artesanal en el sentido pues más despectivo por utilizar las manos, ¿no? Y esto también va a ser muy importante. Se dice que Leonardo da Vinci no hubiera sido tan buen pintor si no hubiera tenido pues esta curiosidad, ¿no? Si no hubiera sabido tanto de botánica, de zoología, de anatomía, de perspectiva, pues absolutamente de todo lo que podía saber, ¿no? Y también al revés, no hubiera sido tan buen ingeniero, tan buen inventor, si no hubiera tenido este pensamiento tan artístico, ¿no? Que, bueno, pues que le permitía pues esas analogías que os comentaba, que le permitía estar siempre observando y quedarse con esos detalles. Y esto es un poco lo que vamos a hacer en diferentes juegos. Por ejemplo, este juego de aquí, Detrás de la sombra, vamos a adentrarnos en una de las muchas obsesiones que tenía Leonardo, que era pues, el estudio de la luz y la sombra, ¿no? Llegó incluso a escribir un tratado sobre la temática. Y bueno, a través de este juego vamos a ver cómo bueno, Leonardo se dio cuenta de que observando pues la percepción depende no solo de lo que vemos, ¿no? Depende de nosotros mismos, sino que depende de un montón de factores, como puede ser la meteorología, el momento del año, la estación del año en el que estamos, el momento del día, la humedad, y así, por ejemplo, se dio cuenta de que el cielo no es que sea azul, sino que es una percepción nuestra por las partículas de agua que hay en suspensión. Y bueno, vamos a poder experimentar como lo hacía Leonardo con este juego, ¿no? Tenemos diferentes elementos, aquí tenemos dos dibujos, no sé si esto lo podéis ver, pero bueno, creo que tenéis ahí reflejado, dos dibujos, dos bocetos de Leonardo da Vinci, aquí la cúpula de Florencia y aquí, bueno, pues un boceto para hacer una armadura, una estatua ecuestre. Y tenemos diferentes elementos, entonces vamos a tener que aprender tocando. Él se consideraba un discípulo de la experiencia, ¿no? Hasta que él no comprobaba las cosas, no las daba por válidas. Y vamos a ver qué ocurre si acercamos estos elementos a la luz, ¿no? ¿Qué le pasa a la sombra? Y entonces lo que tenemos que hacer es dibujar con la sombra las diferentes siluetas. Y a lo largo de todos los juegos es lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Equivocarnos todo el rato para probar, ¿no? Que era, bueno, pues él tenía también un pensamiento muy lógico, ¿no? Y por eso estudiaba una y otra vez todos sus inventos. Aquí en este juego de aquí, que se llama Acción Automática, veis que aquí tenemos una cajita que realiza diferentes movimientos y lo que tenemos que hacer es ver qué mecanismo realiza cada movimiento. Y lo bueno es que vamos a poder estudiarlos con detenimiento, ¿no? Vamos a poder ver cuál es el movimiento que hace, cuál es el mecanismo que hace un movimiento hacia arriba, hacia los lados, bueno, un movimiento circular y bueno, pues esto tendríamos que verlo con muchísimo detalle para realmente poder estudiarlos, ¿no? Y entonces una vez que bueno, hubiéramos analizado con detalle cada mecanismo, pues nos atreveríamos y nos arriesgaríamos a decir, ¿no? A pensar un poco y ver cuál es el mecanismo que hace cada movimiento. Lo estoy haciendo así un poco al tuntún y comprobaríamos si funciona. Están todos rojos, con lo cual nos hemos equivocado y tendríamos que volver a empezar y a estudiar, que esto es lo que hacía constantemente Leonardo da Vinci. Volver a estudiar y analizar con detalle todos sus inventos para poder dar con una solución válida, que no siempre era fácil en su época. Ahora veremos con los inventos que él, bueno, pues su pensamiento iba siempre mucho más adelantado a la época, ¿no? Porque los materiales del momento no le acompañaban. En este juego de aquí, la libreta de Leonardo, vais a ver que parece sencillo, pero no lo es tanto. Tenemos diferentes cuadros, pinturas de Leonardo da Vinci que tenemos que observar con muchísima atención.
Algo que, bueno, parece algo sencillo, pero luego no lo es tanto, ¿no? Estamos acostumbrados a ver 1000 pantallas a la vez y, sin embargo, bueno, pues como que no reparamos en los detalles. Después nos van a hacer una serie de preguntas y bueno, ya veréis que, bueno, qué pies pertenecen al cuadro, ¿no? Que pues, no es tan fácil como a priori puede parecer. Otra de las características del trabajo de Leonardo es que él sabía que no podía conocerlo todo. Y entonces él sabía que se tenía que rodear de, bueno, pues de otros sabios y de personas expertas en otras disciplinas. Y así, por ejemplo, lo hizo después de Florencia, pasó una época en Milán y en la corte de los Sforza, y ahí bueno, pues estuvo siempre rodeado pues, de médicos, de arquitectos, de ingenieros. Y él, bueno, destacaba en la oratoria y siempre pues, no tenía problemas en preguntar y, bueno, pues en hacer trabajo en grupo, ¿no? Que era como realmente avanza la ciencia. Y para comprobar lo importante que es el trabajo en grupo, tenemos este juego, Circuito de Ingenio, en el que tenemos aquí una pelotita, no sé si la veis, que tiene que pasar pues, por todos los inventos, todos los mecanismos, hasta llegar hasta el final. Son diferentes mecanismos, inventos pensados por Leonardo da Vinci, porque bueno, pues, Leonardo no es que inventara todos estos mecanismos, pero sí que estudiaban todos, ¿no? De alguna manera. Él pues estudiaba máquinas de guerra, estudiaba muchos mecanismos de la Edad Media, porque lo que quería era o mejorarlos o juntar dos diferentes para hacer uno nuevo. Y bueno, si vais a ver lo importante a través de este juego, si jugásemos ahora todos juntos, lo importante que es la coordinación, ¿no? en un trabajo en grupo, porque bueno, vais a ver que se accionan, se corresponden por colores y se accionan, bueno, soltando y bueno, veis, bueno, si queréis luego, una vez termine la visita, os animáis a jugar. O si no, bueno, ya cuando empiece la inauguración también podéis volver. Pero bueno, que veáis que la precisión para la coordinación, para el trabajo en equipo es algo muy importante para la ciencia y Leonardo era muy consciente de ello. Si queréis, continuamos la visita en el exterior. Y hemos podido reproducirlos con tantísima precisión porque conservamos los manuscritos, tenemos más de 6.000 páginas con todos los códices de Leonardo da Vinci, en los que él pues, realizaba sus bocetos con muchísima precisión. Y bueno, es un momento también, el Renacimiento, en el que surge la perspectiva, ¿no? Esta especie de dibujo técnico, y de hecho Leonardo da Vinci, bueno, pues inventó esta vista explosionada, ¿no? En el que, o sea, a través de un plano pues puedes ver la totalidad de un objeto o lo que esté dibujando desde diferentes puntos, ¿no? Bueno, pues es los primeros dibujos técnicos, ¿no? Vistas axonométricas, digamos. Y esto va a ser muy importante para poder reproducir todos estos inventos de Leonardo da Vinci. Va a haber 3 momentos importantes en la vida de Leonardo da Vinci como pintor, porque esto es muy curioso, ¿no? Leonardo da Vinci no se consideraba a sí mismo un pintor, él se consideraba más a sí mismo un inventor. Y esto se ve, por ejemplo, como os comentaba, en el interior, ¿no? Cuando se traslada a la corte de Milán, él se postula, a pesar de que solo había hecho en este momento bueno, pues pinturas, básicamente, en este momento se postula ya como un inventor, ¿no? Porque era lo que él quería hacer. Otra de las obsesiones de Leonardo fue volar. Y aquí tenemos 2 inventos, de los 12 que llegó a pensar o a idear para poder volar, ¿no? Él sabía que la fuerza del hombre bueno, pues no es lo suficientemente potente como para emprender el vuelo, ¿no? Y bueno, que los materiales del momento pues no estaban
pensados ni articulados para el pensamiento que él tenía, ¿no? Porque sí que algunos inventos como el ala delta se han llegado con estabilizadores y con un cambio de materiales se han llegado a construir y funcionan, ¿no? O sea que realmente tenía un pensamiento muy potente para la época. Y Leonardo da Vinci lo que hizo fue, para realizar todos estos inventos, fue pensar, por supuesto, en cuestiones de física, ¿no? Cuestiones relacionadas con la gravedad, con el empuje, pero también observó la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cómo caen las hojas de los árboles, cómo vuelan, observó el vuelo de los pájaros, ¿no? Cómo planean muchos de ala grande, ¿no? Como los milanos. Como bueno, pues otros utilizan las corrientes como también utilizan las corrientes de aire. Y luego también observó, por supuesto, la propia anatomía de los pájaros, ¿no? Que está hecha precisamente pensada para volar, ¿no? Pues como las plumas están entrelazadas para que deje pasar el aire, los huesos que están huecos, la forma del pico. Y entonces, claro, todo esto le frustraba mucho a Leonardo porque él no podía hacer algo similar, ¿no? Consideraba Vitruvio que para hacer los templos magníficos tenían que ser análogos a las medidas del cuerpo humano. Y dejó escrito la manera en que había que sacar las proporciones, ¿no? Pues un hombre colocado con los brazos y las piernas de diferentes maneras, inscrito en un círculo y un cuadrado. Y entonces fueron muchos los contemporáneos del Renacimiento que, claro, que les pareció esto fantástico, ¿no? Porque estaba Leonardo en concreto, ¿no? Estaba obsesionado con las características perfectas, matemáticas del cuerpo humano y como eco también del universo, como eco de la perfección del mundo y claro, esto le pareció perfecto, ¿no? para él, para poder hacer sus anotaciones y para poder también pensar en la arquitectura, ¿no? en construir. Y en realidad fueron muchos los que hicieron bocetos sobre lo que escribió Vitruvio, pero el dibujo de Leonardo, que tenéis una reproducción en el otro lado, bueno, pues destaca pues, por la perfección no solo matemática y artística, geométrica, pero también anatómica, ¿no? Porque hay, veréis en el otro lado que bueno, pues tiene anotaciones anatómicas también en gran perfección. Y bueno, yo creo que el hombre de Vitruvio de alguna manera resume el hombre del Renacimiento que fue Leonardo, ¿no? Que realmente sabía absolutamente de todo, de zoología, de botánica, de perspectiva, bueno, de geología, hacía poemas, hacía recetas de cocina, realmente, bueno, pues él tenía un pensamiento muy práctico también, ¿no? Y por ejemplo en Florencia y en Milán, que tenían una industria textil muy fuerte, pues él lo que hacía era buscar, bueno, pues buscar soluciones, ¿no? Y inventó una especie de fábrica para agilizar todos los procesos de fabricación textil. O sea que bueno, pues él estaba siempre buscando soluciones a pequeños y grandes problemas. ¿Cómo de importantes son estas exposiciones para transmitir la cultura? Pues este tipo de exposiciones son muy importantes para transmitir la cultura, para poder llegar a todos los públicos, ¿no? Son exposiciones divulgativas e interactivas, ¿no? Que nos hacen sumergirnos, en este caso en concreto, en la mente de Leonardo da Vinci. ¿Qué podemos ver en la exposición? Pues en esta exposición vamos a poder adentrarnos en la mente directamente de Leonardo da Vinci, ¿no? Vamos a poder experimentar nuestro día a día a través del pensamiento de Leonardo da Vinci, y tenemos dos partes: en el exterior diferentes maquetas a gran escala de inventos pensados por Leonardo da Vinci, y en el interior tenemos diferentes juegos interactivos que nos van a proponer diferentes retos y nos van a hablar de lo importante que es la imaginación, la observación. ¿Cuáles son las fechas de esta exposición? Pues empieza mañana y hasta el día 12 de julio estará abierta. ¿Y vais a hacer también actividades para la gente? Sí, los educadores se encargan de las visitas guiadas. ¿Por qué Leonardo da Vinci?
Bueno, Leonardo da Vinci es una de las mentes más brillantes que ha tenido la historia, ¿no? Y justo en esta exposición lo que hacemos no es remarcar su faceta de pintor, que quizás está más vista, sino remarcar su faceta de ingeniero, de inventor. ¿Se prevé que venga mucha gente? Esperemos que venga mucha gente, sí. ¿Cuántas veces se ha hecho esta exposición? Bueno, pues esta exposición lleva itinerando desde finales del 2019 y ha ido pasando por diferentes ciudades y municipios de España y Portugal.